Nicolás, gracias. Buenas tardes, Judith. Alfonso, donde quiera que se encuentre. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, amigos televidentes, que como siempre siguen Acceso Sin Límite y por lo tanto tienen que esperar esta sección, porque el que ve Acceso cada 15 días me va a escuchar un ratito a mí. Como siempre, señores, algunas pinceladas del tapete, siempre hablando un poquito de Loma Miranda. Lo que quiero es recordarla, mantenerla en el tapete. Yo siempre he dicho aquí que esos temas se van diluyendo en el tiempo y no debemos dejarlo morir. Esta mañana estaba con una persona que estaba en mi oficina y me decía que él vive en un sitio cerca de aquí, de Moca, de las comunidades aledañas, y él dice que antes, en una tierra que él tiene, corría un riachuelo que no se había secado nunca. Él dice que él recuerda hace 20 años atrás que ahí había muchas carpias, como le decimos aquí comúnmente en el campo, peces bastante grandes. Él dice que hay peces más grandes que en ningún sitio. Habían jaivas dominicanas. Recordemos que la jaiva es endémica de la República Dominicana. La jaiva dominicana es endémica de aquí. Cuando digo endémica es que nada más existe en este país. Eso es endémico. Y él dice que todo eso ha desaparecido. Así va a desaparecer Loma Miranda si seguimos dejándola que caiga en el olvido. Señores, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, qué bueno, después de 55 años de torpeza, porque nosotros los hombres somos los que creamos los conflictos. No me importa quién tuviera o no la razón, pero eso es una torpeza, porque al fin y al cabo tenemos que vivir juntos, tenemos que compartir, juntos pero no reburujados. Eso sí quiero decir, juntos, pero no reburujados. Pero sí, la unión es la que hace la fuerza. Nosotros no podemos prescindir de los países amigos. Ningún país puede prescindir de otro, porque eso es lo que se estila en estos nuevos tiempos. Oí decir ahí a Silvio Rodríguez, dice que una de las cosas más curiosas es que él ha visto, se ha dado cuenta que eso sí tiene remedio, lo de Cuba, y que ahora se puede trabajar en esa dirección. Silvio Rodríguez, un abanderado de ese que nació y se crió en ese régimen, y entonces él dice, él se da cuenta ahora que sí es posible convivir, usted en su país y yo en el mío, respetándonos los unos a los otros. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. El respeto, hasta el derecho mío comienza donde se acaba el suyo. Entonces, y eso es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con le voy a dar una pincelada, esa declaración del presidente de la OEA, del jefe de la OEA, secretario general de la OEA, que le quitaron una palabra. Él dijo, generalmente las islas tienen un solo país. Le quitaron generalmente. ¿Usted sabe qué es lo que yo quiero significar con esto? Que eso es lo que habíamos dicho y en lo que estamos de acuerdo. Eso es un tema mediático. El tema de Haití, que es un tema para toda la vida para nosotros. Debíamos haberlo puesto a tiempo, los tapujos que había que ponerle, y haberlo hecho siempre con mensura y con responsabilidad. No se ha hecho nunca, y ahora Danilo Medina usó ese tema, lo está usando todavía, pero no se preocupen, que ese tema no dura más de un mes en el tapete más. Ya al gobierno no le interesa el tema migratorio. Miren cómo le respondieron sin ver, yo creo que ellos ni vieron el para darse cuenta que lo que había ahí. Porque a ellos lo que les interesa es hacerse pasar por nacionalistas y que ellos están en eso. Porque eso es un tema de campaña, que le fue muy bien a Danilo, pero nos puso a nosotros a seguirle el juego. Porque Danilo es, yo diría que uno de los mejores estrategas que tiene América Latina ahora mismo. Para mal, pero es un estratega político. Pero no se preocupen que ese tema también va a caer porque ya a ellos no les interesa. Y ellos van a dejar de invertir en ese tema y eso se va a caer. Ya unos empresarios dominicanos se van a dedicar a contratar unas empresas extranjeras para que defiendan a la República Dominicana de esos comentarios y de todo eso. Pero ese no es el tema. El tema es resolver de una vez. Yo soy de los que tengo la esperanza, y yo sé que muchos dominicanos, que un día venga un gobierno que definitivamente resuelva perenne, para toda la vida resuelve ese problema como debe ser.
leyes y que se apliquen las leyes y más nada. Eso es lo único que hay que hacer ahí. Señores, el escándalo de Odebrecht, yo nada más vi ese titular y lo insto a que ustedes lo busquen y lo desarrollen, porque yo nada más me dio tiempo a ver el titular que dice que el escándalo de Odebrecht, de la compañía que construye aquí, puede hacer renunciar a Danilo a la reelección. Yo sinceramente no sé, porque son las implicaciones. Bueno, que el que le guste leer, busque ese tema por ahí, que está en los periódicos de hoy, y lo desarrolle para ver qué es lo que dice. Señores, el tema de hoy del tapete es los acuerdos de la Fiscalía con los delincuentes. Miren, la semana pasada hubo un acuerdo entre el señor José Cruz, que para recordarle a algunos que no lo tengan en la memoria porque es bastante reciente, José Cruz era un reformista, amigo de los PLDistas, que lo puso Salud Pública para que le vendiera todos los medicamentos que él pudiera venderle a ellos, para hacer una mafia de las mismas, de las tantas que existen en este país. José Cruz no se conformó con venderle medicamentos buenos, que él podía importarlo, podía hacer un laboratorio para confeccionarlo. No, él no se conformó con eso. Él comenzó a hacerlo y a falsificarlo. Y entonces a José Cruz, no sé por qué, se le cayó ese caballo, como decimos en el campo. Parece que hubo algo ahí, no se repartió bien y se le acusó de que él estaba vendiendo medicamentos falsos a Salud Pública. Y se le ha acusado de lavado de activos y se llevó y se sometió a la justicia. En el interín, inmediatamente José Cruz se puso malo, se le subió la presión, como a todo dominicano que tiene dinero y que tiene un caso con la justicia, de una vez se enferma y comenzamos de una vez a buscarle unos médicos que le dan prisión domiciliaria, le variaron la medida, bueno, y todo lo que eso conlleva con el que tiene dinero en este país. ¿Qué pasa? Que de buenas a primeras, de un hecho ya que está probado, que están todas las condiciones, todas las pruebas las tenía el Ministerio Público para condenar a ese delincuente de marca mayor. Entonces ahora sucede ser que la semana pasada la Fiscalía del Distrito, esa misma Jenny Berenice, que es una mujer 100% según la gente, y es lo que nos han hecho creer, entonces se puso de acuerdo con la defensa y con él, y entonces llegaron a un acuerdo que de por sí es ilegal, y les voy a decir por qué es ilegal, pero ese no es el hecho. Yo no quiero desarrollar este tema como abogado, porque sería un tema que no tendría tanta incidencia. Yo quiero desarrollar este tema desde el punto de vista moral, pero sí debemos darle una pincelada a la forma, al hecho legal o ilegal. Fíjense, el artículo 363 del Código Procesal Penal del país dominicano es el que habla de un procedimiento abreviado, que no es más que cuando la defensa y la Fiscalía se ponen de acuerdo porque le convenga. Lo primero que tiene que haber es conveniencia, porque eso es algo lógico. Que le convenga a la Fiscalía, porque es un hecho que no lo va a poder probar, que puede hacer que le suelten, que el juez descargue al inculpado, porque no tienen muchas pruebas, sabiendo ellos en el fondo que sí esa persona es culpable. Y entonces se puede llegar a un negocio para que se le baje la pena a esa persona a cambio de información. Miren qué es lo que ha pasado. El Código Procesal Dominicano tiene una característica para poder hacer eso. Y dice que esto se puede hacer cuando haya pena máxima de 5 años o menor a eso. Ahí está descartado ya cuando son crímenes y cuando son cosas grandes. Como la son, esta no puede ser más grande que la de José Cruz. Porque, entonces, ¿qué pasa? Que han querido venir los tratadistas dominicanos y latinoamericanos. Parece que hemos querido equiparar lo que se llama plea bargaining en Estados Unidos, que es los acuerdos que hace la Fiscalía para descalificar pruebas, o sea, para coartar pruebas, o sea, ¿cómo digo? Sacar para que hayan menos cargos, con gente que colabora, por ejemplo, en narcotráfico y en crímenes de ese tipo.
Entonces ellos pueden llegar a un acuerdo, pero eso está establecido en Estados Unidos. Dicen los tratadistas latinoamericanos y dominicanos que ese no es el caso dominicano, que el caso dominicano, cuando se habla de un proceso abreviado, es que las partes pueden ponerse de acuerdo para que un hecho que él va a decir que él es culpable, va a admitir su mea culpa, entonces ese hecho se pueda abreviar y se puedan obviar algunos pasos de los procedimientos ordinarios para que el Estado gaste menos y los jueces se cansen menos y todo el mundo se canse menos, porque esa persona, y se le otorga a esa persona una pena menor por la colaboración de esa persona, porque es una colaboración al Estado y una colaboración para la sociedad. Pero en delitos de pues yo entiendo particularmente que, visto todo eso que hay escrito y las leyes dominicanas, esos acuerdos son ilegales y se han ido proliferando porque esos acuerdos son más de lo mismo. Las oligarquías hacen la ley, pero también hacen la trampa. Tenemos que recordar los abogados que tenemos muchísimos delitos calificados, pero después hay un 463 que era lo de circunstancias atenuantes, que decía que si una persona le cabían 5 años de prisión por una cosa, el juez podía, acogiendo las circunstancias atenuantes, depende de quién sea la persona y que haya por ahí, entonces llegar eso hasta una prisión de 6 meses y la correccionalizaba. Un crimen le ponía una pena correccionalizada. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué ha hecho la ley? Ha hecho la trampa. Ahora, ¿con quién se ha hecho algo parecido a lo que se está haciendo con José Cruz? Adiós, con Zobeida Félix, una narcotraficante internacional que estaban acusados de cómplice de traficar con miles y miles de kilos de cocaína, y entonces se le otorgó un negocio porque supuestamente ella dijo que habían otras personas implicadas y se iba a llegar a la realidad del asunto. Al final ella salió a una pena o parol, como dicen los norteamericanos, y nosotros decimos bajo libertad condicional, y salió y anda en las calles y ella tiene todo el dinero del mundo, me imagino, por ahí. Porque con esa se podía negociar porque esa tiene dinero. ¿Por qué no se ha negociado con el muchacho del vagón del metro? Yo le aconsejo a ese muchacho, a la defensa, que se busque unos chelitos, que se puede negociar ahí. Pero como eso es un crimen contra un vagón, ahora yo me pregunto, ¿cuál será más criminal? Si lo que hacía José Cruz vendiéndole al Estado Dominicano, a salud pública, recuérdense, señores, que la medicina que llega a salud pública se le reparte al pueblo pobre, que son los más. Los pobres son los más. Los que pueden ir a una farmacia y comprarla son los menos. Los más van a la botica popular, y esa era la que José Cruz le vendía y no se conformaba con ganarse la diferencia en la ganancia, sino que lo falsificaba. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que se preste la Fiscalía del Distrito para hacer un negocio con una persona de esa calaña?